Entonces, bien. ¿Quiénes de ustedes ya sabían que México es un país de gran diversidad? Levanten la mano, por favor. Ok, Laura, Reina, Tete, América, Gerardo. Ok. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver. Bien, gracias. Gracias, jóvenes. Ok, sí, para algunos es un cliché ya, de hecho, para, por ejemplo, los que llegamos a estudiar biología, pues es el cliché, ¿no? Aparte de que el cliché, la frase cliché de los biólogos es depende de la especie, porque sí, todo depende de una especie. También es que para los biólogos mexicanos, México es un país mega diverso, ¿ok? Y vamos a ver por qué. Para empezar, debemos saber que todo está conectado con todo. Es decir, lo que llegue a pasar en el bosque que está al lado de nuestra comunidad, lo que llegue a pasar en el desierto del Sahara, o lo que pasa en medio del Océano Pacífico, en algún momento puede afectar a nuestra comunidad, o a otra parte del centro de México, o a la Antártida, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo se relaciona esto. Ok. Y esto va a ser por medio de los ciclos biogeoquímicos, la red trófica, o la cadena, la red alimenticia. Y esto se va a basar en la materia y en la energía que circula alrededor de todo nuestro planeta e incluso en nuestro universo. Bien, como todos sabemos o podemos recordar, todos estamos hechos de átomos, que son estas partículas miniatura, que están hechas de diferentes configuraciones electrónicas, y esto hace que se conviertan en diferentes elementos y tengan características diferentes. Entonces, hay diferentes tipos de átomos, e incluso estos átomos que son de diferentes elementos pueden tener configuraciones diferentes, lo que los puede hacer átomos orgánicos o inorgánicos. O en este caso, cuando los átomos se juntan, este es un átomo, cuando los átomos se juntan con por lo menos otro, cuando son por lo menos dos o más, llegan a formar lo que se llaman moléculas. Y pueden ser moléculas orgánicas o inorgánicas. Esta molécula, muchos la conocemos, es una de oxígeno y dos de hidrógeno, que es la molécula de H2O, que es la molécula de agua. Una de las principales para nosotros los seres vivos, o la que está conformando a la mayor parte de nuestro planeta. Cuando varias moléculas se juntan, ya sean las de H2O o las de otro tipo de moléculas, y son orgánicas, y principalmente las moléculas que están hechas a base de carbono, van a formar macromoléculas, como el ADN, los anillos de glucosa, glutamina, la de glucosa, insulina, triglicerol. Y cuando juntamos varias de estas moléculas orgánicas, macromoléculas, estas pueden llegar a formar organelos de las células. Y esta unidad de organelos, de moléculas, es la unidad fundamental de los seres vivos. Es decir, a partir de que conocemos que algo es una célula, con ciertas características, como las vimos en el curso propedéutico, podemos decir ya que es un ser vivo. Algo más pequeño que una célula, por ejemplo, una mitocondria, un núcleo, la pura membrana, no es un ser vivo como tal. Pero cuando ya lo juntamos y
y se convierte en una célula, ya podemos decir que es un ser vivo. ¿Por qué? Porque cumple con todas las características de los seres vivos. Recordemos que si algo no cumple con todas y cada una de las características, entonces no lo consideramos un ser vivo. Vamos a ver dónde está rápidamente esta parte, ¿no? Que están los seres vivos compuestos de chunks, compuestos orgánicos, principalmente carbono, más que nada, hidrógeno después, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que su unidad fundamental es una célula, y desde el nivel celular hay organización, es decir, desde que sus organelos hay organización entre ellos, para que la célula o el ser vivo más complejo pueda pues seguir existiendo. Todas en algún momento crecen, se desarrollan y mueren. Todos en algún momento, por lo menos a nivel celular, se reproducen. Es decir, por ejemplo, los animales que son estériles o ya no se pueden reproducir porque ya son bastante adultos, o bueno, ya están en la senectud, en la vejez. Aunque ya no se puedan reproducir, no significa que no son seres vivos, ¿no? Sino que o en algún momento se pudieron reproducir y además sus células sí se reproducen, ¿no? O se reprodujeron en algún momento. Bien, todos se necesitan alimentar, se alimentan, todos tienen metabolismo, todos respiran, es decir, tienen un intercambio de gases a nivel celular mínimo, todos excretan, tienen desechos, que estos pueden servir todavía más adelante para la célula o no, a nivel celular o no. Todos tienen irritabilidad, es decir, tienen una reacción del exterior hacia el interior para adaptarse. Todos tienen homeostasis, la capacidad de homeostasis, es decir, regular el balance interno del organismo. Y todos tienen la capacidad de adaptarse y evolucionar. Bien. Bien. Ok. Entonces, bueno. Cuando juntamos varias células del mismo tipo, y estas células dependen unas de otras, y son parte de un organismo más grande, pues bueno, podemos decir que estos forman un tejido. Estos tejidos, al juntarse con otros tejidos, pueden llegar a formar un órgano. Pulmones, corazón, intestino, piel, ojos, cerebro, etc. Cuando juntamos varios órganos que cumplen o tienen como finalidad un mismo objetivo, por ejemplo, de la alimentación o la respiración o el poder reaccionar a estímulos internos y externos, etcétera, van a formar un aparato o un sistema. Aparato reproductor, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera. A nivel celular, llegaríamos nada más a nivel de organismos multicelulares, llegaríamos nada más a la organización celular. Pero ya cuando llegamos a organismos más complejos, como lo son animales, plantas, etcétera, pues bueno, al juntar órganos, sistemas y aparatos, pueden llegar a formar parte de un organismo más complejo, como una abeja o una flor. El caso es que cuando ya tenemos un organismo que tiene, o un ser vivo que tiene todas las características de un ser vivo, podemos decir que es un individuo. Yo soy un individuo, cada uno de ustedes es un individuo. La bacteria que se encuentra sobre su mesa o suspendida en el aire, o la lagartija que está en su jardín, o el árbol que está en el bosque o en la selva que está cerca de su comunidad, de su casa, es un individuo, ¿sale? Cada individuo tiene su propio código genético, sus propias características, y es decir, tiene su propia especie. Cuando los organismos de la misma especie, recordemos que para que sea una especie es que estos organismos
tengan características similares, genéticamente estén emparentados y además tengan cierta posibilidad de dejar descendencia fértil. Se les llama que son de una misma especie. Por ejemplo, un burro y un caballo no son de la misma especie, sí pueden tener por ciertas características genéticas, se pueden acoplar sus células reproductivas y pueden tener lo que se llama una mula. Pero las mulas son híbridos que no pueden tener descendencia, son estériles. Entonces, si bien sí pueden reproducirse y pueden tener descendencia, su descendencia no es fértil y por eso también se sabe que no son la misma especie. O por ejemplo, no sé si han escuchado del ligre, que es la cruza entre un león y un tigre, etcétera. Ellos también, pues sí pueden tener crías entre el león y el tigre, pero este ligre no tiene la capacidad de reproducirse. Entonces, bueno, ok. Estoy hablando a nivel de especie. Entonces, cuando un individuo se junta con otro individuo, por lo menos sean dos individuos de la misma especie, que están, bueno, misma especie, comparten el mismo lugar y están al mismo tiempo, ya sea el mismo día, en el mismo momento, el mismo mes, el mismo año, etcétera, se le va a llamar población. Es decir, podemos hablar de la población de pájaros, de pinzones que están en el parque de su comunidad en el año del 2023 o en el mes de octubre del 2020. Esa es una población. Comparten tiempo, comparten espacio y comparten especie. Ok. Cuando estas poblaciones se juntan con otras poblaciones de otras especies y comparten tiempo y espacio y recursos, se les llama comunidad. Y por recursos me refiero al territorio, al oxígeno, cosas básicas, ¿no? O podrían ser también ya las presas o lo que sea, pero comparten tiempo y espacio, ¿no? Y por lo tanto, también los recursos se les llama comunidad. Y cuando estas comunidades de seres vivos las tomamos en cuenta junto con las partes abióticas, los seres no vivos, es decir, el suelo, el aire, el agua, el clima, que no son seres vivos, pero que sí forman parte del lugar, se les llama ecosistemas. Y cuando estos ecosistemas se juntan, los reunimos, llegan a formar la biosfera, ¿no? Forman parte de la biosfera. Bien. Y bueno, ok, todo está conectado, aquí dice, por la parte de la materia y la energía. Es decir, por medio de la cadena trófica, la red trófica, perdón, los organismos autótrofos, las plantas y las algas, van a, creo que aquí se explica un poquito mejor, van a procesar la energía que llega desde el sol y van a procesar la materia inorgánica y la van a convertir en orgánica para hacer su propio alimento. Y entonces estas plantas y algas van a poder ser comidas y consumidas, ya sea por los consumidores, es decir, otros animales, hongos, etcétera, o sus desechos van a ser consumidos por los descomponedores. Pueden pasar por los consumidores o no. Y estos descomponedores, como lo son las moscas, cucarachas, insectos, otros insectos, hongos, bacterias, etcétera, van a transformar esta materia orgánica en inorgánica, y luego estos nutrientes van a volver a poder ser utilizados por los productores, es decir, algas y plantas y algunas bacterias.
Y entonces toda esta materia, recordamos que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Aquí la materia va a ir circulando a través de todo nuestro planeta. Puede que llegue un poco del espacio o algún poco de la materia salga al espacio, pero eso es muy mínimo. En cuanto a la energía, pues bueno, toda la energía siempre va a llegar, la primera energía del Sol, aunque también puede llegar energía del centro de la Tierra. Y esta energía también va a circular por la Tierra. Pero si nos damos cuenta, aquí la línea amarilla representa la energía. Entonces, la energía llega hasta esta parte de descomponedores. Ya los productores, la única energía que toman es del Sol. ¿Por qué? Porque vemos aquí que cada que pasa por alguno de los puntos, productores, consumidores o descomponedores, la energía sale en forma de calor. Hay muchos tipos de energía, muchos las conocemos: cinética, potencial, energía eólica, hidráulica, etcétera, dependiendo de cómo la queramos clasificar, ¿no? Pero las formas de la energía son varias. Energía química, energía calorífica, energía en forma de ondas, etcétera. Este tipo de energía tiene diferentes como calidades, ¿no? Y la calidad de la energía es la potencialidad en la que puede ser utilizada. La forma más simple de energía y que ya prácticamente nadie la puede utilizar, es decir, ya no se puede utilizar, es el calor y el ruido. Entonces, cuando sale en forma de calor, ya nadie la puede utilizar, sale al espacio. Y bueno, entonces la energía en este sistema llamado planeta Tierra entra por el Sol, se transforma y circula en la Tierra y luego sale al espacio. Pero bueno, todo esto se lleva a través de dos cosas: la red trófica, la red alimentaria, y los ciclos biogeoquímicos, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto se los comento porque es necesario saber que todo está conectado. Si desaparecieran nuestros productores primarios, nuestras plantas o nuestras algas, toda esta demás existencia de seres vivos, pues ya no existiría, se acabaría. Y hay algunos elementos, como por ejemplo, si este conejo desaparece, se desaparece como el eslabón, lo que conecta a esta planta en cuestión de alimento con esta águila. El águila no se come a las plantas, pero y entonces si no hay conejo para comer, pues el águila también desaparece. O si el lince desaparece el control de todos los herbívoros que hay, se descontrolan los herbívoros, hay demasiados y entonces empiezan a acabar con su alimento. Y después ya no tienen que comer y se acaba nuestro ecosistema. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, maestra, queda claro. Ok, gracias. ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, adelante. ¿Quién está como Itete Zacarías? Adelante. Ok. Bueno, creo que más bien no había podido bajar la mano. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos con la parte de diversidad. De diversidad. Como les comentaba, necesitamos para conocer, para hacer un manejo integral de nuestro territorio, para hacer un manejo integrado del territorio comunal, primero necesitamos saber cómo funciona y qué lo integra. Necesitamos saber sobre nuestra biodiversidad. Ahora les pregunto, jóvenes, ¿quién me puede decir qué es la diversidad?
Adelante Gerardo. Ok, primero Gerardo y luego Orlando. Ok, la diversidad, pues yo lo entiendo que es la variedad que hay, las diferentes partes que integran los seres vivos, la diversidad de variedad de opciones que hay varios, lo entiendo yo así. Ok, muchas gracias Gerardo. Orlando, adelante. Yo lo entiendo así como un conjunto de cosas diferentes, o un conjunto de distintas cosas. Ok. ¿Alguien más? Reina nos dice, se refiere a la variedad de especies, plantas, ecosistemas que existen. Ok, gracias Reina. Laura, la variedad existente. Gracias, Laura. Y Juana, adelante. La variedad de plantas y animales que existen en nuestro entorno, maestra. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces todos coincidimos, ¿no? Que es una variedad, un conjunto de cosas diferentes, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién me quiere decir? Dije diversidad ahorita, la pregunta era, ¿no? Diversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Adelante, Laura. Pues como lo dice, el prefijo sería bio, que existen, que viene de vida, ¿no? Entonces, esto se referencia a todos los seres vivos que pueden existir, que ya sean plantas, animales o de los diferentes reinos. Entonces, con eso lo relaciono con biodiversidad. La diversidad o la variedad que existe de especies, de animales. Perfecto, muchas gracias Laura. Adelante Gerardo. Bueno, pues ya prácticamente lo dijo la compañera, es la variedad de vida en los diferentes seres vivos que existen. Sí. Okay. Perfecto, gracias. Gerardo, ¿alguien más? Maestra, la variedad de seres vivos que existen en la Tierra. Ok, gracias Juana. Laura, ¿usted quiere comentar algo más? Ok. No, se había quedado mi manita, perdón. De acuerdo. Orlando, ¿usted tenía la mano levantada? Eso ya lo dijeron, todo lo diferente de los seres vivos, pero ya lo dijeron. Ok, gracias. Y Reina nos dice variedad de ecosistemas. Muchas gracias. Bien, perfecto. Ahora, la última pregunta. ¿Cuál creen que sea la importancia de la diversidad? Un momentito. Ok. Gerardo, adelante. Pues yo considero que la diversidad es para que exista un equilibrio entre todas las cosas, como ahí lo comentó, que es una cadena que conlleva un eslabón con otro eslabón para que se complete todo lo que es un ciclo, un proceso, y haya equilibrio. Lo entiendo así de esa manera. Perfecto, muchas gracias. Laura, adelante. Pues igual, maestra, todo está relacionado a como nos estaba poniendo el ejemplo. Entonces, de ahí viene su importancia de la biodiversidad. Por lo mismo que si una especie que depende de otra desaparece, pues se van
arruinando el sistema, por así decirlo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Dice Reina, mantener el equilibrio de la naturaleza. Gracias, Reina. ¿Alguien más? Lisette. Adelante, América. Sería para poder mantener la vida. Es decir, que la cadena trófica no se desequilibre, por ejemplo, pues como usted lo dijo anteriormente, ¿no? Cada quien se come a quien, ¿no? Pero pues debe haber un equilibrio para que pues no haya un aumento y pueda balancear bien lo que son los residuos. Perfecto, gracias, América. Y Lisette nos dice, la importancia de la diversidad es el complementarse en la naturaleza. Muchas gracias. Sí, un complemento, ¿no? Bien, vamos a ver estos conceptos y vamos a complementar un poco más, ¿no? Déjenme borrar esto. Bien. Ok. Bien, entonces, como diversidad podemos conceptualizarlo como decían ustedes, la diferencia y por lo tanto la variedad y abundancia entre cosas, personas, animales, seres vivos, ¿no? Más que nada, diferencia, vamos a usar el amarillo, diferencia y variedad. ¿Variedad en qué? En lo que sea. Tenemos diversidad de computadoras, diversidad de pensamiento, diversidad de formas de vivir, diversidad de animales, diversidad de seres vivos, diversidad de climas. Simplemente es una diferencia y una variedad. Bien, ahora, cuando ya hablamos de biodiversidad, entonces vamos a hablar de una diversidad, una diferencia y variedad de lo biológico, de lo vivo. Es la variedad de seres vivos que existen en nuestro planeta Tierra, básicamente, ¿no? No se sabe si hay vida en otros planetas o si no hay. Eso lo vamos a dejar aparte, pero ahorita estamos hablando de la diversidad, de la biodiversidad en la Tierra. Y se va a referir a esta variedad de seres vivos y también el medio en el que viven y los patrones naturales que conforman a esta vida en la Tierra. Es decir, cómo viven. La biodiversidad también incluye el cómo viven estos seres vivos, sus formas de existir. ¿Qué son el resultado? Las formas de existir de estos seres vivos, de la evolución a través de los procesos naturales y también a través de la influencia de actividades del ser humano. Muchos de las especies que existen ahora o variaciones existen gracias o porque el ser humano ha seleccionado algunas características para que se sigan reproduciendo y entonces han hecho nuevas, una variedad de especies. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de diversidad, de biodiversidad. Y pues bueno, si recordamos por qué evolucionan los seres vivos, recordemos que veíamos esto, ¿no? Los seres vivos no evolucionan para alguna razón, sino evolucionan por dos razones principales. Mutaciones genéticas. Al pasar de una generación a otra siempre hay mutaciones. Debe de haber una mutación. Y lo segundo es que esta mutación puede haber pasado tres cosas con esta mutación o estas características genéticas en estas generaciones. Que los beneficien, que los perjudiquen en el ambiente en el que se encuentran o que pues simplemente existan y no les beneficien, no les den ninguna desventaja o desventaja. Si les dan alguna ventaja, se van a reproducir más. Si no les dan ventaja o desventaja, si son neutrales, digamos, pues van a reproducirse, pues, de igual manera a otros que no tienen esta característica. Y si les dan desventaja, se reproducen menos.
Si les dan desventaja y se reproducen menos, pueden llegar a extinguirse. Si les dan ventaja y se reproducen más, incluso pueden llegar a ser una nueva especie, o más bien lo que va a pasar es que van a perdurar en el planeta y van a seguir viviendo. Por eso es que los humanos estamos aquí, que los pinos están ahorita aquí, que los perros y gatos están ahorita aquí, las moscas y cucarachas existen ahorita, que las tortugas existen ahorita, que las bacterias que existen ahorita existen, etcétera, ¿no? Porque las mutaciones que han tenido, las características que tienen, les han permitido sobrevivir a lo largo del tiempo y existir hasta ahora. Si, por ejemplo, nosotros necesitáramos un 80% de oxígeno más que ahora, que el que existe en nuestro planeta, no existiríamos, nos moriríamos. Sí, ¿qué será? Las gacelas en la sabana, este tipo de venados, las gacelas en la sabana no tuvieran la capacidad de estar en conjunto y correr cuando viene un depredador, no tuvieran esta característica evolutiva. Si no lo hubieran tenido, no hubieran corrido de los depredadores y se hubieran acabado. Si los tigres no tuvieran estas rayas y tuvieran esta ventaja para confundirse entre la vegetación y poder atrapar sus presas de manera más eficaz, se hubieran muerto de hambre y se extinguirían. Así como lo hicieron los dientes de sable, lo hicieron los neandertales, lo hicieron los perezosos gigantes, lo hicieron los dinosaurios, etc. No fueron capaces de sobrevivir a ciertas situaciones del ambiente en algún momento, no se adaptaron lo suficiente y entonces se extinguieron. Sus características no les permitieron seguir existiendo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la diversidad, de la biodiversidad? Más que nada de la diversidad. En resumidas cuentas, o sea, algunos dijeron que nos mantienen cierto equilibrio, mantienen la vida, etc. Así es. Básicamente la importancia de la diversidad es tener una gama de opciones, una multitud de opciones para utilizarlos, que tienen el potencial de utilizarlos. Tanto a la riqueza de recursos, tenemos varias opciones para poder utilizarlos, y la resolución de conflictos en cuanto a la diversidad cultural, por ejemplo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la cultura actual, del mundo actual, generalmente está constituida por la combinación de muchas culturas. México es la combinación de muchas culturas. Básicamente la mesoamericana, parte de la norteamericana, la de América del Norte hace muchos años, hace varios siglos, y la cultura hispana, entre otras culturas que ya han llegado actualmente. Pero bueno, no todo es malo, porque sí hay algo, bueno, no es decir que algo es malo o bueno. Muchas veces sí, perder rasgos de nuestra cultura nos perjudica, pero adquirir también rasgos de otras culturas nos puede llegar a ayudar, ¿no? A tener más opciones de cómo manejar los diferentes problemas o las diferentes circunstancias que van apareciendo en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque en nuestro planeta, nuestro universo siempre va a estar en constante cambio. Nunca va a estar estático, nunca se va a quedar de una forma, entonces siempre tenemos que irnos adaptando poco a poco. Por eso es que, pues, por ejemplo, los seres vivos hemos ido evolucionando. Y bueno, esta parte es importante. Ustedes mencionaban lo del mantener el equilibrio. Bien, muchas veces se ha comentado la cuestión de que hay que proteger a las ballenas, hay que proteger a las plantas, a los bosques, etc. Sí,
es importante, pero no exactamente porque la vida se vaya a acabar en el planeta, que sí es algo muy importante que tenemos que cuidar. Pero bueno, a final de cuentas puede que nada más existan cucarachas, bacterias, moscas y ya. La vida va a seguir abriéndose paso en este planeta o en algún lugar. Se va a seguir abriendo paso. ¿Por qué? Porque bueno, antes, hace muchísimos siglos, muchos millones de años, ni siquiera había vida y de repente hubo condiciones que fueron creando los primeros preorganismos, algo que ni siquiera todavía era ser vivo, pero se parecía, y luego empezaron a existir los primeros seres vivos. Va a existir la vida, ¿no? Y se va a ir abriendo camino, van a irse adaptando las bacterias extremófilas o lo que sea, ¿no? Y van a ir evolucionando, van a existir. Pero lo que se ve en gran riesgo es la vida como la conocemos, y más que nada la vida humana. Podemos creer que podemos vivir para siempre en las condiciones que estamos, o podemos solventarlo con dinero o mudándonos, etc. Pero como estamos viendo ahorita, todo está conectado, y la verdad, los seres humanos somos una forma de vida bastante frágil. Hemos sobrevivido hasta el momento porque hemos podido modificar hasta cierto punto nuestro ambiente para que se adecue a nuestras necesidades, pero esto no va a ser para siempre. Eso no puede ser para siempre, y ni todo el dinero del mundo va a poder comprar los recursos o los servicios ecosistémicos que vayamos a necesitar para una vida. El oxígeno, si bien sí se puede sintetizar, no se va a poder sintetizar para siempre. El agua no se puede limpiar para siempre, o no va a poder ser limpiada para la cantidad de personas que existimos, o de cierta calidad. El alimento, el bienestar físico, psicológico, etcétera, dependen de cómo está nuestra vida, cómo es la vida en nuestro planeta actualmente. Entonces, si no lo cuidamos, si no lo manejamos de una manera adecuada, va a desaparecer. ¿Y quiénes van a ser los mayores perjudicados? Pues los seres humanos. O bueno, los que al final, van a desaparecer, pues somos los seres humanos. Entonces, es muy importante que sepamos manejar y conservar la biodiversidad en nuestro planeta. Y la diversidad en general. Claro, no todo es color de rosa, no todo es bueno, no todo es malo, sino que también hay que saber discernir, ¿no? Bien, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? Exacto, si la temperatura fuera mayor a la que conocemos o menor, o el pH, etcétera, desapareceríamos. ¿Alguien quería comentar algo? Muy bien. Ok, permítanme un segundito, jóvenes. Ok, gracias. Bien, entonces si todo va claro. Ok, gracias. Entonces todo va claro, ¿verdad? Sí, todo claro. Gracias. Bien, continuamos entonces. Ahora, vamos a ver como concepto, otro concepto acerca de la biodiversidad, y cuáles son algunos de los niveles de expresión
en los que existe la biodiversidad o podemos conocer a la biodiversidad. Aquí lo tenemos también de manera un poco resumida, ¿no? La variedad de vida en la Tierra y los patrones naturales que forman a la vida en la Tierra. Esto lo dice la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 2000. La biodiversidad actualmente, como les comentaba, es el resultado de miles de millones de años de evolución. ¿Esto por qué? Bueno, moldeado principalmente por los procesos naturales, erupciones, cambios de clima, glaciaciones, cambios de relieve y de clima en las diferentes partes del mundo, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Y recientemente, decimos recientemente porque los humanos no tienen, a comparación de la existencia del planeta Tierra y de la vida en la Tierra, tienen muy poco que estamos aquí. Pero, como les decía, recientemente, por la influencia de los seres humanos. También es resultado de ello la biodiversidad. Por ejemplo, las razas de perro, los distintos tipos de alimentos, calabazas, chile, maíz, etcétera, ¿no? Se han identificado incluso enfermedades, ¿no? Se han identificado alrededor, es decir, no hay cifras exactas, de 1.75 millones de especies. La mayoría de las especies que se han identificado, es decir, que hay un registro, que se sabe más o menos de dónde vienen, dónde están, la diferencia entre una especie y otra. La mayoría de estas son pequeñas, bacterias, insectos, cosas microscópicas, ¿no? Pero aún así hay alrededor de 2 millones, casi, ¿no? De especies existentes. Y actualmente hay alrededor de 13 millones de especies. Es decir, se cree que son 13 millones de especies. Estas son las identificadas, les decía, 1.75. Las que les digo, de izquierda a derecha, de pe a pa, se saben dónde están, cómo se diferencian de las otras, etcétera, ¿no? Pero estas ya son como casi 100% verificadas, ¿no? O 95% verificadas. De estas especies, bueno, aparte hay otras que se conoce que son diferentes especies, pero que todavía no se han hecho estrictamente los estudios para saber que una especie es diferente a otra. Pero bueno, de esas son 13 millones, o bueno, más bien, a partir de estas 13 millones de especies son las que se conocen. Y aún así, se estima, es decir, de las que no se conocen, no se han visto, que se creen que existen en la Tierra, porque no todos los lugares de la Tierra han sido explorados ni conocidos. Hay muchas especies que pueden estar existiendo, pero que nosotros como seres humanos no podemos percibir. Sabemos que hay muchas cosas que el ser humano no conoce porque no lo llega a comprender o porque no ha podido coincidir. Y entonces estas estimaciones van de entre los 3 hasta los, imagínense, 100 millones de especies existentes. Las profundidades del océano, las profundidades de la selva, las profundidades de la Antártida, de los polos, hasta la parte más recóndita de nuestra habitación. No podemos explorar, o no todas las partes de las casas se exploran y se ven y se sabe que hay especies de bacterias y etcétera, ¿no? Entonces, no todo ha sido explorado con detenimiento y por eso se estima que son entre 3 y 100 millones de especies existentes. Entonces son muchísimas. Esto nada más para saber la magnitud de cantidad de diversidad de vida que hay y solo en nuestro planeta, imagínense. Si se llega a hacer algún cálculo y se cree que no hay vida solamente en la Tierra, sino también en otros lugares, imagínense qué tanta diversidad biológica existente, de diversidad de vida hay en todo nuestro universo. Porque bueno, estadísticamente es poco probable que nada más un planeta Tierra al nivel del universo
tenga las capacidades de tener vida y que tenga vida. Estadísticamente, en probabilidades, es muy posible que en otro lugar en la Tierra, en el universo o en otros lugares haya vida. ¿De qué tipo? ¿Cómo? Si la podemos conocer en algún momento, eso sí, quién sabe, pero es muy probable que sí exista. Un momentito. Ok. Bien. Ahora, ¿cuáles son los niveles de expresión de la biodiversidad? Los principales niveles. Es a nivel paisajístico, de paisaje, a nivel de ecosistema, a nivel de especies y a nivel genética. Había quienes mencionaban acerca de... ¿Quién decía? Alguien de ustedes decía que la diversidad es la variedad de ecosistemas. Es decir, como decíamos, es la variedad de vida y también de patrones de vida que existen. Es decir, como formas de vida. No solo las especies como tal, sino también la forma en que estas especies se relacionan con otras. A nivel de paisaje, son la diversidad, la riqueza de interacción entre ecosistemas, cómo la selva interactúa, cómo los seres vivos interactúan dentro de la selva y cómo esta selva interactúa con el ecosistema que está al lado, que puede ser un bosque mesófilo, un bosque de pino, una playa, un arrecife o un desierto, ¿no? Cómo interactúan, cómo van pasando de un lugar a otro. Porque si nos hemos dado cuenta, o hemos sido un poco observadores, cuando vemos a menos de que sea un paisaje urbano, es decir, una ciudad, un pueblo, lo que sea, la diversidad, e incluso en donde existe el ser humano, los cambios en el ambiente, en el paisaje, no son de aquí para acá es selva y de aquí para acá es, no sé, desierto, ¿no? Sí hay algunas definiciones, algunas distinciones un poco más marcadas, pero por ejemplo, en la misma playa podemos decir que hay fauna bentónica y fauna de playa, ¿no? Entonces, pero hay especies que se mantienen en bentónica, me refiero a la parte de abajo de la parte que, cuando vemos el agua, la parte que está pegado a la arena, pero que ya está debajo del agua. Entonces, hay especies que van entre la parte de la playa y la parte donde no toca el agua, y la parte bentónica donde ya toca el agua. Entonces, decir que una especie es nada más de un lugar o del otro no es exactamente posible, y por eso decimos que hay una transición, ¿no? Hay una riqueza de interacción entre ecosistemas. Luego tenemos el nivel de ecosistema, que es la diversidad de comunidades y ecosistemas, es decir, la diversidad, recordemos, las comunidades son el conjunto de poblaciones, es decir, conjunto de grupos de especies que interactúan entre sí en el mismo espacio y tiempo. Estos conjuntos pueden variar dependiendo de cómo los queramos estudiar en el tiempo y el lugar, cuáles vayan a ser nuestras delimitaciones, y además esta diversidad de ecosistemas también va a variar con si lo juntamos con la parte abiótica, es decir, no viva, o si no lo juntamos. Y ahí tenemos una diversidad de especies, nivel de especies, que es la riqueza de especies y poblaciones, decir cuántas especies hay en algún lugar o tiempo y cuáles son las poblaciones, es decir, si hablamos de población, por ejemplo el jaguar, ¿no? Podemos hablar de la población de jaguares que existen en la Sierra Norte de Oaxaca, o la diversidad la población de jaguares que existen en toda Oaxaca, es decir, el grupo de jaguares que existen en todo Oaxaca en el año del 2015. O la población de jaguares que existen en México en el año del 2015. La población de jaguares que existen en México en el año del 2015 es diferente a la que existe en Colombia en el año del 2015. Ya hay un espacio que los divide.
pero estos se juntan cuando hablamos de una población de jaguares que existen en toda América en el año del 2015. Igual, si decimos la población de jaguares que existe en México en el año del 2015 es diferente a la población de jaguares que existen en México en el año del 2023. ¿Por qué? Porque no van a ser los mismos, no van a ser la misma ni el mismo número, ni la misma cantidad de machos y hembras, ni los mismos organismos posiblemente, ni la misma cantidad de crías, juveniles y adultos y viejitos que existen. Siempre va a estar variando. Y finalmente tenemos la diversidad a nivel genético, que es la diversidad genética. A esto nos referimos a que entre las mismas especies hay gran diversidad. Por eso, por ejemplo, entre los seres humanos hay quien tiene ojos café oscuro, ojos más café claro. Entre los café oscuro hay de cierto tono a cierto tono, ojos verdes, azules, cabello negro, café, café con rojo, rubio platino, rubio sin cabello, etcétera, ¿no? O entre los maíces, ¿no? Maíz porque sabemos que los que han trabajado, los que han visto los diferentes tipos de mazorcas, o bueno, de elotes, sabemos que hay diversidad diferencia entre los que producen grano para pozole que los que producen grano para que nosotros los comamos como elotes, ¿no? Desde ese punto, ¿no? O los que tienen maíz de colores, maíz oscuro, maíz morado, maíz azul, maíz amarillo, maíz blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una diversidad genética enorme, y ese es otro tipo de expresión de biodiversidad. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta aquí en la clase de hoy. Los niveles de diversidad. Hoy vimos entonces que todo está conectado, que México, estamos empezando a ver que México es un país megadiverso. ¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la biodiversidad? La importancia de la diversidad y la magnitud de la biodiversidad en la Tierra o en el universo, bueno, en la Tierra principalmente, y cómo podemos expresar estos niveles de biodiversidad, ¿no? ¿A qué niveles podemos expresar la biodiversidad? En la próxima clase vamos a ver qué es un país megadiverso,